Estuve hospitalizada durante 21 días y mi hijo entregó mi casa a sus suegros. Cuando volví, me dijo, ya no es tuya, no regreses. Yo solo respondí, aprovéchala. Una semana después, la sorpresa que había preparado los dejó a todos aterrorizados. Me llamo Ángela, tengo 58 años y nunca imaginé que mi vida se vendría abajo así. Todo empezó con un dolor en la cadera que me tenía cojeando. Los médicos me dijeron que necesitaba una cirugía urgente. No había otra opción, así que firmé los papeles, incluyendo un poder notarial para que mi hijo Carlos manejara mis cosas mientras estaba en el hospital. Pensé que era solo para pagar cuentas o cuidar la casa. Qué equivocada estaba, estuve 21 días internada. La cirugía salió bien, pero la recuperación fue un calvario, fiebre, infecciones, noches sin dormir por el dolor. Lo único que me mantenía era pensar en volver a casa, mi refugio, donde crié a Carlos y construí una vida con mi esposo William antes de que muriera hace 5 años. Esa casa era mi todo. Pero cuando me dieron el alta, lo que encontré me dejó sin palabras. Llegué en taxi, con mi bastón y una maleta. La calle estaba como siempre, tranquila, pero algo no cuadraba. Las cortinas de mi casa eran rojas, horribles, nada que yo hubiera puesto. Toqué el timbre y salió Claudia, mi nuera, con una sonrisa fría. Ángela, no deberías estar aquí, dijo, como si yo fuera una extraña. Esta ya no es tu casa. Me quedé helada. Pensé que era una broma. Entonces apareció Carlos, con la cabeza gacha. Mamá, lo siento, murmuró. Ya no es tuya. No vuelvas. No entendía nada. Mi casa, por la que trabajé años, la que William y yo hicimos nuestra, ya no era mía. Intenté preguntar, pero Claudia me cortó. Aprovéchala, Carlos, dijo, mirándolo con complicidad. Yo, sin saber cómo, solo dije, aprovéchala. Me subí al taxi y me fui. Vi por el retrovisor a los padres de Claudia, los González, en la ventana, mirándome con una sonrisa que me dio escalofríos. Esa noche me quedé en un hotel barato, tratando de procesar todo. Llamé a Carlos, pero no contestó. Claudia me mandó un mensaje, no lo hagas más difícil, Ángela. Me sentía rota, mi propio hijo me había traicionado. Pero no iba a quedarme de brazos cruzados. Al día siguiente llamé a Mónica, mi amiga abogada. Le conté todo, y ella dijo, esto no pinta bien, Ángela. Nadie puede quitarte tu casa así nomás. Vamos a investigar. Me quedé en su apartamento y empezamos a revisar el desastre. Mónica miró el poder notarial que firmé antes de la cirugía. Esto es un problema, dijo. Le da autoridad a Carlos para manejar tus cosas, pero no para regalar tu casa. Esto es ilegal. Descubrimos que Carlos había transferido la casa a los González, los padres de Claudia. Y no solo eso, mis cuentas bancarias estaban casi vacías. Transferencias raras, pagos a nombres desconocidos. En 3 semanas, se habían llevado casi todo mi dinero. Mónica estaba furiosa. Esto es un crimen organizado. Y los González no son nuevos en esto. Mónica sabía de los González por rumores legales. Eran expertos en fraudes inmobiliarios, siempre saliendo limpios por tecnicismos. Pensar que Carlos estaba metido con ellos me enfermaba. Él siempre tuvo problemas con dinero, pero esto era otro nivel. Hay que moverse rápido, dijo Mónica. Si los González están detrás, no van a parar. Esa noche, en el sofá de Mónica, no podía dormir. Recordaba a Carlos de pequeño, jugando en el jardín, mientras William y yo lo mirábamos felices. Ahora William no estaba, y Carlos me había apuñalado por la espalda. Pero no iba a rendirme. Al día siguiente fuimos al registro de propiedades. La transferencia de mi casa a los González tenía una firma que no era mía. Mónica sospechó que era falsa, pero necesitábamos pruebas. También descubrimos que los González planeaban rezonificar el vecindario para un proyecto comercial millonario. Mi casa era una pieza clave. Esto es más grande que tu casa, dijo Mónica. Quieren destruir el vecindario para hacerse ricos. Me dolía el alma. No solo era mi hogar, sino el legado de William. Y Carlos estaba en el centro de todo. ¿Cómo llegó a esto? Mónica sugirió contratar a un investigador privado para seguir a los González. Si son estafadores, algo sucio encontraremos, dijo. Acepté, aunque cada paso me alejaba más de la vida que conocía. El investigador no tardó en hallar cosas. Los González tenían un historial de estafas en otros estados, siempre aprovechándose de los vulnerables. Pero lo peor fue otra cosa, alguien había pedido al hospital que me mantuvieran ingresada más tiempo del necesario. No sabíamos quién, pero las sospechas apuntaban a los González. Ángela, dijo Mónica, seria, esto no es solo un robo. Creo que intentaron sacarte del camino, quizás para siempre. Eso me golpeó duro. No solo me robaron mi casa y mi dinero, sino que tal vez jugaron con mi vida. Estaba furiosa, pero también decidida. No iba a dejar que ganaran.
Esa noche, mirando por la ventana de Mónica, juré recuperar lo mío. Los González y Carlos se habían metido con la mujer equivocada. A la mañana siguiente, Mónica ya estaba hablando con el investigador privado, Raúl, un tipo callado que iba al punto. Nos reunimos en un café discreto, lejos de ojos curiosos. Raúl traía una carpeta llena de documentos y una mirada seria. Los González son unos zorros, dijo, poniendo la carpeta en la mesa. Pero no son intocables. Tienen un historial de estafas, y tu caso encaja con su manera de operar. Nos mostró registros de otras propiedades que los González habían conseguido de forma turbia. Ancianos enfermos, familias en apuros, gente que no podía pelear. Usaban poderes notariales falsos, firmas dudosas y presión para salirse con la suya. Pero lo que me dejó helada fue otro detalle: en 2 casos, las víctimas terminaron en hospitales o residencias, fuera del camino mientras los González hacían sus jugadas. Esto no es casualidad, Ángela, dijo Raúl. Creo que planearon mantenerte internada más tiempo. Si no sales cuando lo hiciste, quién sabe qué habría pasado. Mónica, tomando notas, apretó los labios. Necesitamos pruebas de que manipularon tu hospitalización, dijo. Si lo conectamos con el robo de la casa, esto va más allá de un pleito civil. Es un delito grave, Raúl asintió. Tengo a alguien revisando los registros del hospital. Pero hay más. Los González trabajan con una empresa, Desarrollo Urbano S.A. Quieren rezonificar tu vecindario para un centro comercial. Tu casa está en el terreno clave. Por eso fueron por ella, y por eso actuaron tan rápido. Me quedé callada. Mi casa no era solo mi hogar, era la pieza central de un plan millonario. Pero lo que más me dolía era Carlos. ¿Cómo se dejó enredar? ¿Era solo dinero o algo más? Mónica pareció leerme la mente. Sé que es duro, pero necesitamos hablar con Carlos. Tal vez no sabe todo lo que los González planean. Podríamos usarlo para llegar al fondo. No quería enfrentarlo, pero tenía razón. Esa tarde, mientras Raúl seguía investigando, Mónica y yo fuimos a buscar a Carlos. Sabíamos que estaba en mi casa, o mejor dicho, en la casa que ahora estaba a nombre de los González. Al llegar, me temblaban las manos. Toqué la puerta, y salió Claudia con su sonrisa fría. ¿Qué quieres, Ángela?, dijo, bloqueando la entrada. Hablar con mi hijo, respondí, conteniendo la rabia. Esto no es contigo. Claudia se rió, pero llamó a Carlos. Cuando salió, apenas me miró. Mamá, vete, murmuró. No hagas esto más difícil. Difícil, dije, sintiendo la furia. Tú me quitaste mi casa, Carlos. Mi hogar. ¿Cómo llegaste a esto? ¿Qué te hicieron los González? Por un segundo, vi culpa en sus ojos, pero Claudia lo cortó. No tienes nada que hacer aquí, dijo, empujándome. Mónica se puso en medio. Cuidado, Claudia, dijo, firme. Esto es más grande de lo que crees. Dile a Carlos que hable, o vas a lamentarlo. Claudia se quedó callada, sin esa seguridad de antes. Carlos murmuró algo sobre deudas, pero no dijo más. Nos fuimos sin respuestas, pero con una cosa clara: Carlos estaba atrapado en algo que no controlaba. En el apartamento de Mónica, Raúl llamó con noticias. Encontró correos entre los González y un médico del hospital donde estuve. No eran directos, pero sugerían que alguien pidió monitorear mi recuperación para retrasar mi alta. También había un pago sospechoso a una cuenta ligada al hospital. Esto es grande, Ángela, dijo Raúl. Si probamos que jugaron con tu salud, esto no es solo fraude. Es intento de homicidio. Me quedé sin aire. Recordé mi tiempo en el hospital, enfermeras nerviosas, retrasos en mis exámenes, un día más de observación. Todo encajaba, y me sentía enferma de pensarlo. Pero también más decidida. Mónica contactó a un amigo del FBI, el agente Torres. Le contamos todo: el poder notarial, la transferencia de la casa, los fraudes de los González, los correos del hospital. Torres tomó notas en silencio. Esto es serio, dijo. Si hay evidencia de manipulación médica, podemos investigarlos. Pero necesitamos más.
Algo que los conecte a un delito federal. Raúl sugirió seguir el dinero. Los González no trabajan solos, dijo. Desarrollo Urbano tiene conexiones con gente poderosa. Si rastreamos las transferencias de tus cuentas, podemos encontrar algo. Pasamos días trabajando sin parar. Raúl revisaba finanzas, Mónica preparaba documentos legales, y yo intentaba no derrumbarme. Cada noche soñaba con William, en el porche de nuestra casa, sonriéndome. No dejes que te quiten lo nuestro, Ángela, decía. Lucha. Despertaba con lágrimas, pero con fuerza. Una semana después, Raúl encontró una mina de oro. Una transferencia de mi cuenta fue a una empresa fantasma de los González, usada para lavar dinero. También había comunicaciones con Desarrollo Urbano, planeando sobornos para la rezonificación. Era la prueba que necesitábamos. Torres nos citó en su oficina. Con esto, podemos abrir una investigación formal, dijo. Pero, Ángela, Carlos está involucrado. Si seguimos, podría enfrentar cargos. ¿Estás lista para eso? No lo estaba. Carlos era mi hijo, a pesar de todo. Pero no podía dejar que los González siguieran arruinando vidas. Haz lo que tengas que hacer, le dije, aunque me dolía. El FBI se movió rápido. Intervinieron teléfonos, revisaron cuentas, hablaron con testigos. Mónica presentó una demanda para anular la transferencia de mi casa, alegando fraude. Pero los González no se quedaban quietos. Una noche, recibí una llamada anónima. Para, Ángela, dijo una voz distorsionada. O vas a terminar peor que en el hospital. Colgué, temblando, pero no se lo conté a Mónica. No quería preocuparla. Días después, Raúl dio otro golpe. Los González habían contactado una residencia de ancianos, preguntando por una paciente con mi descripción. Querían internarme allí, lejos de todos. Esto es personal, dijo Raúl. No solo quieren tu casa, quieren borrarte. Mónica estaba furiosa. Esto termina ahora, dijo. Con Torres, armaron un plan para atrapar a los González. Usarían las pruebas de las transferencias y los correos para una orden de registro. Pero necesitaban un testimonio directo. Y eso significaba Carlos. Sabía que enfrentarlo sería duro, pero no había opción. Fui a la casa con Mónica y Torres. Carlos abrió, pálido, con ojeras. Mamá, no puedo, dijo antes de que hablara. Estoy metido en algo grande, y no sé cómo salir. Cuéntame todo, Carlos, le dije, conteniendo las ganas de gritar. Si hablas ahora, tal vez puedas arreglar algo, dudó, mirando hacia la casa, donde estaban Claudia y los González. Luego, bajó la voz. Me chantajearon. Debo dinero, mucho. Dijeron que si ayudaba con la casa, lo borrarían. Pero luego pidieron más. No sé qué hacer. Torres intervino. Carlos, si hablas, podemos protegerte. Pero si sigues con ellos, caerás con ellos. Carlos asintió, con lágrimas. Nos sentamos en un parque cercano, y habló. Contó cómo los González lo enredaron con promesas, cómo usaron sus deudas para manipularlo, cómo Claudia lo empujó a firmar. Pero dijo algo que me heló. No sabía nada de los planes para internarme o de los juegos con mi salud. Lo siento, mamá, dijo, llorando. No quería hacerte daño, quería abrazarlo, pero también gritarle. Me contuve. Ayúdanos a detenerlos, le dije. Es la única forma. Carlos aceptó hablar con el FBI, pero esto no terminaba aquí. Los González eran astutos, y aún tenían mi casa, mi dinero y un plan en marcha. Sabía que el próximo paso sería peligroso, pero necesario. No solo luchaba por mí, sino por todos los que los González habían pisoteado. Y aunque mi corazón estaba roto por Carlos, no iba a parar hasta ver justicia. Los días siguientes fueron intensos. Torres, el agente del FBI, armó una operación para atrapar a los González. Con las pruebas de Raúl y el testimonio de Carlos, tenían suficiente para obtener una orden de registro. Pero Torres nos advirtió, los González no son novatos. Si sospechan algo, podrían destruir evidencia o desaparecer. Mónica y yo sabíamos que el tiempo era crucial. Cada hora que pasaba,
Ellos podían cubrir sus huellas, el plan era usar a Carlos para organizar una reunión con los González. Él los convencería de hablar mientras el FBI grababa todo. Al mismo tiempo, otro equipo registraría sus oficinas y la casa que me habían robado. Carlos estaba nervioso, sudando cuando nos reunimos para repasar los detalles. Quiero arreglar esto, mamá, me dijo, con la voz temblorosa. No sabía si confiar en él, pero su miedo parecía real. Lo habían atrapado con deudas y amenazas, y aunque eso no excusaba lo que hizo, me hacía querer salvarlo, al menos un poco. La reunión se fijó en un restaurante elegante, de esos donde los González se sentían intocables. Con paredes de cristal y camareros que no miran dos veces. Carlos llevaba un micrófono oculto, y el FBI estaría escuchando desde una camioneta en la calle. Mónica y yo esperamos en su apartamento, con el corazón en la garganta. No podía dejar de pensar en mi casa, en los recuerdos de William, en las tardes que pasábamos en el porche planeando nuestro futuro. También pensaba en Carlos, mi pequeño, ahora atrapado en un juego que no entendía del todo. Quería justicia, pero también quería recuperar algo de lo que éramos. Raúl nos mantenía al tanto por mensajes. Carlos entró al restaurante, fingiendo que seguía del lado de los González. Les dijo que yo estaba causando problemas, que necesitaba soluciones rápidas. Los González, confiados, hablaron sin cuidado. Admitieron haber falsificado la firma de la transferencia de mi casa. Mencionaron los pagos al hospital para retrasar mi alta, riéndose como si fuera un juego. Hasta hablaron de la residencia de ancianos, diciendo que era una lástima que no hubiera funcionado. Cada palabra me dolía, pero también me daba fuerza. El FBI lo tenía todo grabado. Mientras tanto, el equipo del FBI registró las oficinas de los González y de Desarrollo Urbano S.A. Encontraron una mina de oro, documentos, correos, registros de transferencias. Había nombres de funcionarios corruptos, fechas de sobornos, planes detallados para la rezonificación. Todo conectaba, el fraude, el lavado de dinero, la manipulación de mi salud. Cuando Raúl llamó para decir que la operación fue un éxito, Mónica y yo nos abrazamos, aliviadas pero agotadas. No podía creer que estábamos tan cerca de terminar con esto. Esa misma noche, arrestaron a los González. La policía llegó a mi casa, o lo que solía ser mi casa, y encontró más pruebas, contratos falsos, planos de rezonificación, notas sobre cómo manejar mi situación. Una de las notas mencionaba un plan para internarme en una residencia aislada, asegurándose de que no volviera a molestar. Me dieron náuseas. No solo querían mi casa, querían borrarme del mapa. Claudia también fue detenida, aunque su papel era menor, más de cómplice que de mente maestra. La vi en las noticias, esposada, con la cabeza baja, y no sentí lástima. Carlos fue interrogado aparte. Como cooperó, Torres dijo que podía conseguir un acuerdo de culpabilidad. No se libraría del todo, había firmado documentos y ayudado en el fraude, pero su testimonio fue clave para hundir a los González. Le ofrecieron 3 años de prisión, con posibilidad de reducción por buen comportamiento. Me partía el alma pensar en mi hijo en la cárcel, pero también sabía que era justo. Había traicionado mi confianza, y aunque estaba arrepentido, las consecuencias eran inevitables. Mónica trabajó sin parar para recuperar mi casa. Con las pruebas, la transferencia fue anulada y la escritura volvió a mi nombre. Mis cuentas bancarias fueron más difíciles, recuperamos algo de dinero, pero gran parte se había perdido en las empresas fantasmas de los González. Aún así, tener mi hogar de vuelta era lo primero. La primera vez que entré después de todo, me senté en el sofá y lloré. No de tristeza, sino de alivio. Quité las cortinas rojas horribles que Claudia había puesto y volví a colgar las nuestras, las que William y yo elegimos hace años. La casa volvía a sentirse mía. Los meses siguientes fueron de reconstrucción. Los González enfrentaron cargos por fraude, lavado de dinero, conspiración y hasta intento de homicidio. El juicio fue rápido, las pruebas eran aplastantes. Los condenaron a 15 años cada uno, y Desarrollo Urbano S.A. quedó bajo investigación, con varios ejecutivos detenidos. Claudia salió con 1 año de libertad condicional y se mudó lejos. No supe más de ella, y no me importó.
Carlos, desde la cárcel, me escribió una carta. Se disculpó, dijo que estaba tomando clases para entender sus errores, que quería ser mejor. No le respondí de inmediato. No porque no quisiera, sino porque aún no sabía cómo sanar esa herida. Con Mónica, decidimos hacer algo positivo con todo esto. William había dejado una pequeña fundación para ayudar a ancianos, y la retomé. La expandí, enfocándome en proteger a personas mayores de fraudes inmobiliarios. Empecé a dar charlas en el vecindario, contando mi historia, alertando a otros sobre estafadores como los González. Los vecinos se unieron, y logramos que el ayuntamiento rechazara la rezonificación. Mi casa, y el barrio entero, estaban a salvo. También comencé a reconectar con la comunidad. Organicé reuniones en mi jardín, como las que hacíamos con William. Los vecinos traían comida, reíamos, compartíamos historias. Era como si la vida volviera a mi hogar. Una noche, una vecina mayor, doña Rosa, me tomó de la mano. Ángela, eres una guerrera. Nos enseñaste a no rendirnos. Me quedé sin palabras, pero sentí un orgullo que no había sentido en años. Había perdido mucho, pero estaba ganando algo nuevo, fuerza, propósito, comunidad. Una noche, soñé con William otra vez. Estaba en el porche, como siempre, con su sonrisa tranquila. Me abrazó y dijo, encontraste un propósito en el dolor, Ángela. Eso es lo que siempre quise para ti. Desperté llorando, pero no triste. Sentí que él estaba conmigo, guiándome. Decidí escribirle a Carlos. No lo perdoné del todo, eso tomaría tiempo, pero quería abrir una puerta. Le conté sobre la fundación, sobre el barrio, sobre cómo estaba siguiendo adelante. Terminé la carta con una frase, siempre serás mi hijo. Encontraremos el camino, algún día. Cuando envié la carta, me senté en el porche con una taza de café. El sol se ponía, y el vecindario estaba tranquilo. Pensé en todo lo que había pasado, la traición de Carlos, el miedo de perderlo todo, la lucha contra los González. Pero también pensé en lo que gané, una comunidad unida, un propósito claro, una fuerza que no sabía que tenía. Los González quisieron destruirme, pero me hicieron más fuerte. Mi casa era mía otra vez, y mi vida, aunque marcada, era mía de nuevo. Miré el cielo anaranjado y sentí paz. No sabía si Carlos y yo volveríamos a ser madre e hijo como antes, pero tenía esperanza. William me había enseñado que las heridas no solo duelen, también enseñan. Y yo había aprendido a levantarme, a luchar, a construir algo nuevo. Los González estaban en la cárcel, mi hogar estaba a salvo, y yo estaba lista para seguir adelante, un día a la vez.